Las terapias de conversión como tal son actos crueles, inhumanos, degradantes, que tienen este objetivo o fin de cambiar o modificar o convertir, ¿no? Por el nombre, la orientación sexual o la identidad o expresión de género de alguna persona. En el trabajo que ustedes hacen en Trevor, que es justo prevenir el suicidio en estas juventudes LGBT+, ¿por qué está vinculado? Tenemos en Trevor dos grandes brazos de nuestro trabajo, el de intervención de crisis y prevención de suicidio. Más de la mitad de las juventudes en México consideraron el suicidio el año pasado. La diferencia, y ya lo decías bastante bien, de preferencia y orientación. La orientación no se escoge. La orientación no es voluntaria. Justamente en abril de este año se llegó al voto del Senado para la prohibición de las terapias de conversión. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Y hoy, como cada semana y como en cada oportunidad, los saludo con mucho gusto. Siempre tratando de entender, aprender y conocer mejor de temas que son relevantes, de temas que son cercanos a nuestras vidas, a lo que nos pasa, a lo que pasa con todas y todos nosotros. Y en esta época, en esta fecha, en este mes, que de manera un poco natural ya, afortunadamente, hablamos de diversidad sexual, hablamos de identidad de género, hablamos de muchos temas que hasta hace poco tiempo eran muy tabú y que cada vez los escuchamos de manera más frecuente, descubrimos y entendemos que hay un chorro de vertientes y que hay un chorro de aristas que todavía estamos a años luz de terminar de entender. Y acaba de pasar, seguramente lo escucharon en las noticias porque fue muy sonoro, que el Senado mexicano y que en el Congreso mexicano se empiezan a prohibir las mal llamadas y conocidas y famosas terapias de conversión. Y quisimos dedicar este espacio para hablar, para entender qué son, de qué van, por qué eran tan malas o por qué son tan malas, si son frecuentes o no son frecuentes, qué le hacen a las personas, sirven o no sirven. Y para eso les quiero presentar a una invitada aquí en Consultorio MOA que justo nos va a ayudar a entenderlo mejor. Es la primera directora ejecutiva de las operaciones de The Trevor Project en México. Es una organización dedicada a la prevención del suicidio y salud mental para las juventudes LGBT+. En 2021 fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios por la revista Expansión y como una de las CEOs más innovadoras en México por Grit Culture. Está con nosotros hoy Edurne Malbori. Edu, en confianza, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, encantada de estar aquí. Oye, fue muy sonoro, sonó mucho y tocó como muchas esferas informativas, que no sé si eso necesariamente se va a traducir en que llegue a la mayor parte de la población. Esta discusión que hubo en el legislativo mexicano al respecto de las terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Las terapias de conversión como tal son actos crueles, inhumanos, degradantes, que tienen este objetivo o fin de cambiar o modificar o convertir, ¿no? Por el nombre, la orientación sexual o la identidad o expresión de género de alguna persona. Son mal llamadas, como decías al principio, mal llamadas terapias de conversión, porque uno, ni son terapia. Sí, de terapia no tienen O sea, nada. de terapia no tienen nada. Y dos, no puedes convertir algo, mucho menos con un método que es cruel, que es invasivo, que es degradante para una persona. Entonces, también, por ejemplo, en este tema de que siempre se han conocido como terapias de conversión, en 2012 la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, justamente habló de que las terapias de conversión no tienen nada que ver con una terapia, que al contrario son algo amenazante, porque en efecto lo Es son. más cercano a una tortura, ¿no? Es más cercano a una tortura. Más que a una exactamente, terapia. Más que una terapia. Y también en 2016 la Asociación Internacional de Psiquiatría habló de que en efecto no hay algo médico, no hay un sustento médico científico en donde hable que tú puedes convertir una orientación sexual de alguien cuando es innata. Y justamente es más hacia una tortura porque son actos que van desde algo que muchas veces también está disfrazado como un tema de superación personal, que está disfrazado hacia un tema religioso, que está disfrazado hacia algo, por ejemplo, como grupos de ayuda en cuanto a adicciones o algo así, con que muchas veces va disfrazado a eso, pero va pensado en, pensemos en el ejemplo de alguien que sale del closet con su familia y el primer pensamiento de la familia es te voy a llevar a terapia,
porque seguramente Ahí te van a cambiar. ahí te van a Te van cambiar, a corregir lo que está mal. te van a corregir porque tú estás mal, porque seguramente es algo como, es una etapa, etcétera. Entonces, desde ese pensamiento de decir, te voy a llevar a algo para que te cambien, desde ahí estás amenazando con algo como terapia de conversión. Ahora, en este objetivo, que no sé, me voy a permitir la creencia de que en las familias y en los círculos familiares hay una buena intención, ¿no? O sea, de pensar que, a ver, ¿cuándo fue que la OMS descatalogó a la homosexualidad como una enfermedad mental? Tiene En el 90. O sea, tiene poco tiempo, ¿no? Si lo vemos en el escenario de la historia de la humanidad, tiene muy poco tiempo. O sea, hasta hace 32 años se creía que ser homosexual o en alguno de estos abanicos en los colores de la diversidad, que ser diferente, que ser no heterosexual, era una enfermedad, era algo que estaba mal. Y por ende, durante cualquier cantidad de décadas, se pensó en buscar tratamientos, en buscar protocolos para curar algo que se consideraba una enfermedad. Entonces, quizás alguien que no está tan habituado, tan contextualizado a lo que sabemos hoy de la diversidad sexual, pues pensaría que si alguien en la familia sale con la noticia de que no es heterosexual, pues hay que curarlo y hay que ayudarlo. Y entonces por eso se empieza a dar cabida o empiezan a surgir de manera frecuente estas famosas terapias, mal llamadas terapias, reiteramos, de terapia no tiene nada. Porque en el ejercicio, lo que estaba pasando, lo que era, lo que se hacía en una terapia de conversión, ¿qué era? Pues muchas cosas. O sea, partir un poco también de lo que dices. O sea, es romper también el hábito, esa costumbre que tenemos como sociedad de pensar que es una enfermedad, porque nunca lo ha sido, ¿no? Se consideraba así y en el 90 salió, entonces en efecto hay poco tiempo que ya no es algo patologizado, pero nunca ha sido una enfermedad. Entonces ese también es un hábito que como sociedad tenemos que romper. Si bien está como la buena intención de alguien de la familia decir, voy a llevarte a terapia para que te ayuden, pero el trasfondo, lo que debería de ser la razón para llevarte a una terapia es como hoy en día que buscamos ir a terapia para nuestra salud mental, buscamos ir a terapia para tener las herramientas necesarias para conocernos mejor, para respetarnos, para tener las herramientas de cómo llevar la vida, ¿no? En nuestras emociones, en nuestra salud. Para eso es una terapia, pero no con el fin de te voy a cambiar, porque la terapia te va a ayudar a que regreses a lo que deberías de ser. Esa es la idea que está mal. Eh, También las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema cambiaron el término terapias de conversión por ECOSIG, que ECOSIG son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Uno, para quitarle la palabra terapia como tal y más dejarla como en esfuerzos a estos actos de tratar de cambiar una orientación sexual. Entonces, esos actos, y pensémoslo así, seguramente lo hemos visto incluso en películas, pensando que es que es una película y alguien que está en una terapia de shock lo vemos como una película. No, es que sí pasa en la vida real. O sea, puede ir desde terapias psicológicas, psiquiátricas, a temas ya de un abuso físico a través de humillaciones, de gritos, de exponerte, no sé, a imágenes de ciertas cosas y entonces cuando te estimulas o una imagen te llama la atención, darte un shock, o sea, ese tipo de cosas que vemos en películas y que decimos, eso no pasa en la vida real. No, sí pasa. Y son desde ese abanico, desde una sesión terapéutica hasta una terapia de shock Hasta un abuso sexual. hasta un abuso ¿No? sexual. O sea, ¿cuántas veces han sido de las famosas? Y lo estaremos diciendo 20 veces porque creo que vale la pena que asociemos mal llamadas terapias de conversión. Llegaban a, ok, voy a corregir la orientación sexual de esta persona obligándola a tener relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto. Sí, lo que no nos damos cuenta es que en todos esos actos que nuevamente, ¿no? Son crueles, degradantes para una persona, el efecto más grande es lo que puede causar en esa persona en un tema emocional o mental, que ese sí es un daño que puede ser mucho más profundo y puede perdurar muchísimos más años que el momento de la intervención como tal. Y es ahí donde Trevor ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos en este tema de ayudar a una buena salud mental de las personas? Porque también es importante entender que nuestra salud mental no se da
por la persona que somos, no va ligada a quién somos, a nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género, pero sí va ligada al contexto donde vivimos. Entonces, en ese contexto, si pensamos en una persona que ha sufrido violencia, que ha sufrido discriminación, que no tiene apoyo de su familia, que no tiene acceso a la educación, por ejemplo, versus una persona que desde el inicio tiene un apoyo de la familia, que vive en un entorno donde tiene confianza, Sí, donde es autoestima, aceptado, donde es aceptada. aceptado, exacto, la diferencia que puede haber en términos de salud mental. Entonces, una persona que ha sido amenazada con terapias de conversión o que ha sido sometida a terapias de conversión o ECOSIG, pues su salud mental, por supuesto que es deteriorada por eso y que le generamos a una persona un trauma, una herida profunda que puede tardarse muchísimos más años en sanar. Edu, ¿por qué? Y claro que vamos a hablar de todo lo que hacen en Trevor, pero me importa mucho, hay mucha gente que nos está viendo que evidentemente es del abanico de la diversidad sexual, pero también hay mucha gente que no, y que puede no tenerlo cerca, y que puede decir, ¿y por qué en junio hablamos de esto? ¿Y por qué en junio sacamos las banderitas? ¿Y por qué en junio hablamos del orgullo y hablamos del pride y hablamos... ¿Por qué la orientación sexual? Y ahorita quiero que vayamos también a términos básicos para que podamos entender de mejor manera todo. Pero, ¿por qué la diversidad sexual? ¿Por qué la orientación sexual? ¿Por qué la identidad de género de las personas sigue siendo un tema tan cuestionado, tan juzgado, tan puesto en la mira pública, en el ojo público, como si el colectivo social pudiera decidir quién es qué? Yo creo que va de la mano con esos hábitos, costumbres y creencias que tenemos como sociedad desde hace muchísimos años, ¿no? Hay que entender que el sexo como tal es lo que se nos asigna cuando nacemos, basado en nuestras hormonas y básicamente basado en nuestra genitalia, ¿no? O sea, como nacemos y si tienes esto, te catalogo como sexo masculino o femenino. El género es algo construido por la sociedad. O sea, como sociedad hemos construido desde hace muchos años roles de género de que si tú eres mujer, debes de cumplir con ciertas cosas. Si tú eres hombre, debes de comportarte con ciertas cosas. Y esos son los hábitos que tenemos que romper, porque los roles de género, la manera de vivir nuestro género, de expresar nuestro género, ha cambiado y fluye. Y es algo en donde, por ejemplo, hace muchísimos años no se hubiera pensado que una mujer vistiera pantalón, ¿no? Y que yo me ponga pantalón no me hace menos mujer, ¿no? Hay muchísimas maneras de ser mujer, de ser hombre, de tener un género fluido. Entonces, el género es una construcción de la sociedad. Si bien es una construcción, yo creo que ahí mismo está el tema de por qué sigue sorprendiendo, ¿no? ¿Por qué lo seguimos viendo como algo externo, malo, etcétera? Es porque como sociedad tenemos en el subconsciente, en el inconsciente, esa construcción de que debe de ser de esta manera. Entonces, cuando algo sale de esa norma, nos da miedo. Y el miedo generalmente a lo desconocido es lo que lleva, por ejemplo, a odiar. O sea, como que yo me causaste un cierto miedo. Yo creo que eso que tú eres puede romper la sociedad, romper la burbuja, romper la comodidad en donde yo estoy. Me da miedo y por lo tanto quiero castigarte por el miedo que me das y es donde viene como el odio hacia alguien más, ¿no? Quiero castigarte por el miedo que me das. Entonces, creo que no hemos logrado entender que no es que yo te odie, es que yo tengo miedo de romper esas creencias que tengo. Y entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Más allá de, evidentemente, respetarnos y aceptarnos y dejar a cada quien vivir, es como romper esa creencia de que, a ver, la sociedad siempre ha sido diversa. Siempre, Siempre. siempre. Que, Y en todos los o sea, qué círculos, y flojera, en todas las esferas. ¿no? Sí, qué flojera sería que todas las personas fuéramos exactamente iguales. La diversidad existe cuando hay más de 2 personas. Tú y yo somos diferentes en muchas cosas y eso es lo que hace rico la vida, esa diversidad. Pero queremos como esconderla, limitarla, por ese miedo a que no vaya a ser que rompa la sociedad en la que vivimos y las reglas que tenemos que tener. Vamos a hacer un ejercicio, si te parece bien, de elementos básicos de diversidad sexual. Y quiero empezar por las palabras, porque lo que no se nombra no existe y es muy difícil que la gente lo entienda. La diferencia entre preferencia y orientación, porque yo cada que escucho su preferencia sexual me quiero arrancar los pelos de la cabeza.
¿no? Y es algo en lo que interrumpo las conversaciones familiares, interrumpo lo que sea, les digo, no se trata de preferencia, se trata de orientación. Explícanos. Sí, orientación sexual es esa habilidad que tenemos de tener un gusto, una conexión emocional, amorosa, Sexoafectiva. sexual, afectiva con alguien más, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, al género. Entonces, es orientación como tal, porque estamos orientados hacia ello. Preferencia sería en cuanto a algo, por ejemplo, como yo prefiero, no sé, el blanco o negro, y entonces ahí es donde nos confundimos porque pensamos que preferencia sexual está ligado también como a qué me gusta o no me gusta. Preferencia puede ser una persona, por ejemplo, bisexual o una persona pansexual que tiene esta orientación hacia diversos géneros, sí puede tener preferencia. Y preferencia va más ligado al acto sexual. O sea, yo puedo tener preferencia en que me guste esto dentro del el acto sexual que estoy llevando, pero mi orientación es diferente. O sea, orientación es lo que marca si yo soy lesbiana, gay, bisexual, etcétera. Y preferencia va más hacia el acto como tal. Ahora, cuando hablamos de otro término que también me puede desquiciar, respeto y tolerancia, ¿no? O sea, la gente de repente socialmente es de, bueno, seamos tolerantes y toleremos. ¿Qué piensas? A mí también tolerancia ¿También te causa comezón? sí, a veces entiendo porque es una palabra correcta en cuanto a la definición, ¿no? Pero cae mucho en el tema como de te tengo que tolerar. Sí, cae en la Ento incomodidad. Ajá, cae en la incomodidad como de te tolero, porque puede ser que te tolere, más no te respete. Entonces, la clave está en el respeto. Está en el respeto de dejarte ser, en el respeto de que tú me dejes ser quien soy, y no es tanto como que te tolero. Entonces, la tolerancia es un acto que nos lleva también a practicar la empatía, ¿no? A practicar el tema como entiendo de cierta manera, etcétera, pero no necesariamente lo respeto. Creo que ahí es donde hay una delgada línea, pero el respeto es el fin del camino y es la clave que sí te puede llevar a algo en donde ya tengas respeto, tolerancia y empatía en total. ¿A partir de qué momento de nuestras vidas como personas vamos teniendo más claridad sobre nuestra identidad de género? Yo creo que en la juventud, si bien hay personas que lo pueden tener muy claro desde muy temprana edad, en la juventud es el momento donde te estás descubriendo tu cuerpo, los cambios que tienes, ¿no? Tienes las hormonas a tope. O sea, en ese momento yo creo que es donde estás explorando y también entra este tema como de descubrir tu orientación o identidad. No también en el tema de que si en tu juventud se definió de cierta manera, no No pueda puede ser diferente no después. pueda ser diferente después, claro. Pero es más esa decisión, ¿no? Regresando un poco como al tema de las terapias, es diferente que yo viva mi sexualidad de una manera o me exprese mi género de alguna manera y después de algunos años, de acuerdo a ciertas circunstancias que yo decida, que yo quiera, cambie mi identidad de género, la exprese de alguna otra manera. Es mi decisión, más no es algo en donde obligadamente me hagan cambiar. Ahora, en el trabajo que ustedes hacen en Trevor, que es justo prevenir el suicidio en estas juventudes LGBT+, ¿por qué está vinculado? ¿Por qué lo relacionaríamos que las juventudes, la gente joven que vive en estos abanicos de la diversidad sexual, puedan ser una población más vulnerable al suicidio? ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Qué es lo que han trabajado ustedes en Trevor? Es súper importante entender un poco, como decíamos, con la salud mental, que también el suicidio, la tendencia suicida no va ligada a la persona por su orientación sexual o identidad de género, pero por diversos factores de riesgo que hay en el contexto. O sea, la violencia, discriminación, falta de oportunidades va generando un sentimiento de aislamiento, de hacerme sentir mal por quién soy, de no tener alguna conexión social, de caer en una crisis. Una crisis la definimos como este momento emocional en donde no sabes qué hacer, ¿no? No sé qué hacer con esto que siento, incluso no nos han enseñado a nombrar nuestras emociones, no tenemos las herramientas para ponerle un nombre, más allá de, por ejemplo, ¿cómo estás? Bien, mal, ¿no? Pero no puedes ir más profundo. Eso también es un ejercicio que debemos hacer como sociedad, ¿no? Conocernos más desde un tema emocional, poder nombrar una emoción y poder hablar sobre ella.
Entonces, lo que hemos descubierto, tenemos en Trevor dos grandes brazos de nuestro trabajo, el de intervención de crisis y prevención de suicidio. Dentro de prevención tenemos un programa que es el programa de investigación, donde queremos levantar la data posible para entender más a las juventudes, no solo para hacer mejor nuestro trabajo, pero para entender sus necesidades como tal. Entonces, lanzamos este año una encuesta nacional para medir la salud mental de las juventudes LGBTQI+, y medimos 4 cosas muy importantes. 1, el tema de salud mental como tal y riesgo de suicidio. 2, los factores de riesgo, que son estos temas de violencia, discriminación, etcétera, y factores de protección, como puede ser cómo le doy la vuelta, ¿no?, a la violencia, a la discriminación, pues con apoyo, con información y demás. Otro es el tema como de qué apoyo podemos dar como sociedad a las juventudes. Y el cuarto fue los obstáculos que tenemos como sociedad para acceder a la salud. Entonces, va muy ligado porque hay un hallazgo muy importante que descubrimos en esta encuesta, que más de la mitad de las juventudes en México consideraron el suicidio el año pasado, más de la mitad. Y esto va ligado a muchas cosas. Si lo ligamos a terapias de conversión, el 21% de esas personas que consideraron el suicidio hablan de que han sido amenazadas en algún momento hacia una terapia de conversión. De ser llevadas. De ser llevadas. El 59% nos dijo que a lo largo de su vida han sido sometidas a algún tipo de terapia de conversión, desde algo que decíamos, desde me llevaron a terapia con la intención de cambiarme a una sesión terapéutica, allá me metieron también en un centro a algo mucho más profundo, dañino, ¿no? Pero imagínense, 59% a lo largo de su vida ha sido sometido a algún tipo de terapia de conversión. Entonces, eso es algo que sin duda daña la salud mental de una persona, lo cual lo puede llevar a una crisis, y evidentemente una crisis que no es tratada te puede llevar a una ideación suicida. Por eso todo está relacionado. Por eso todo el vínculo. Ahora, quiero que nos ayudes a entender, y estoy pensando en los círculos familiares que quizás no están tan empapados de los obstáculos y de la problemática de la comunidad LGBTQ y más, que se enfrenta de manera cotidiana. Pero lo doloroso, lo difícil, entre muchas cosas, de estos ejercicios de conversión, estas mal llamadas terapias de conversión, es que quien te lleva es quien más te quiere. Es tu familia, es tu círculo más cercano. Y, a ver, evidentemente, conforme tienes más edad, la mayoría tendrá más herramientas para construirse. Pero pensemos en chavitos de 14, 16 años que ya van expresando algún comportamiento de una orientación sexual o una identidad de género diferente al común, a lo heteronormado. Y que tu mamá, que tu papá, que tus abuelos, que tu círculo más cercano sea quien vaya y te lleve a un centro, te lleve con una persona que desde que te acose psicológica y emocionalmente para decirte que lo que eres está mal, que lo que sientes está mal, pues debe ser muy rudo, ¿no? Claro, y ese es justo el daño grave, profundo, a largo plazo, que no nos damos cuenta. Desde el tema de una persona que me quiere me está llevando a esto, porque también pensemos que la mayoría de las personas van de una manera involuntaria, Sí, sí. o van voluntariamente pensando en que ya me metieron la idea de que efectivamente estoy Sí, de mal, que estoy mal. entonces tengo que ir, pero vas de manera involuntaria. Y justo tienes, el golpe, digamos, emocional de me está llevando una persona que es parte de mi familia y que debería de ser la primera persona donde yo tenga ese espacio seguro para ser quien soy, expresarme y demás. Y luego el acto como tal, ¿no? O sea, este acto de abuso, de violencia, de shock, de lo que sea que estén provocando en una terapia. Entonces, ese daño psicológico que podemos provocar, ese daño emocional, mental a una persona, es enorme, es enorme. Y dentro de este dato que te decía de que más de la mitad de las juventudes consideraron el suicidio, 77% de esas personas comentaron que la motivación principal fue su situación familiar y 60% su situación en la escuela. Entonces, es justo donde en esos dos lugares, ¿no?, en la casa y en la escuela, deben ser los primeros lugares donde debemos encontrar este apoyo, este círculo de seguridad, este lugar seguro para ser quien somos, para justamente salir. Entonces, sí, no nos damos cuenta del daño psicológico tan grande,
bueno, más bien no psicológico, emocional, mental que le estamos haciendo a una persona cuando pensamos en algo así, ¿no? Y luego, por eso me pareció importante hace un momento hablar de estos conceptos de identidad de género, de orientación sexual. Porque la diferencia, y ya lo decías bastante bien, de preferencia y orientación, la orientación no se escoge. La orientación no es voluntaria. Uno no decide si te gustan los hombres o te gustan las mujeres, si te gusta tal o cual. Eso no se decide. La identidad de género tampoco se decide. Se siente y se expresa, Correcto. pero no se decide. No es que hoy yo quiera y me desperté con ganas de expresarme como hombre o expresarme como mujer o expresarme con un género fluido. No es algo que se elige. Y por tanto, las terapias, mal llamadas terapias de conversión, fracasan. No sirven. Pueden torturar a las personas, pueden violentar a las personas, pueden agredir a las personas, que para detener esa agresión pueden decir, bueno, ya estuvo, casi como tortura de judiciales en los años 80, ¿no? O sea, pueden decir, ok, ya, no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, ya voy a cambiar. Y al cabo de un tiempo, la persona regresa a ser quien es. La persona regresa a expresar lo que es. Y entonces, ya te llevó tu círculo más cercano a exponerte a estos episodios, momentos y situaciones violentas y agresivas para ti. Y luego viene esta sensación de fracasé. Fracasé porque no me pudieron cambiar lo que me tenían que cambiar y lo que está mal en mí. Y entonces, ¿cómo se vive con eso? Claro, pues vives en un constante daño emocional y en una crisis constante de sentir que estás mal, sentir que estás haciendo mal, que la persona que tú eres está mal. Entonces, ese sentimiento, imagínenselo constantemente decir, estoy mal. Eso me puede llevar a pensar que soy una persona que no vale la pena porque estoy mal. Entonces, es una idea infringida, posicionada en algo que no está mal. Que no está mal ser quien tú eres, no está mal tener la libertad de poder expresar la orientación sexual que tienes, la identidad de género, expresar tu género como tú gustes, de tener la preferencia de hacer, de vivir tu sexualidad como tú quieras, ¿no? La preferencia de me gusta con tu pareja, ¿no? Me gusta que me hagas esto, me gusta que yo haga, eso es donde entra el tema de qué prefieres en tu acto sexual, pero tener la libertad de vivir tu vida, de vivir tu sexualidad, porque también tenemos miedo a ese tema, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos muchos tabús alrededor de muchos temas, del tema LGBTQI+, como tal, del tema de suicidio, tampoco hablamos de suicidio, no hablamos de este tema emocional, o sea, sí es maravilloso ver cómo hemos avanzado en temas de que hoy se escucha más el tema de voy a terapia, cuido mi salud mental, como que salud mental ha sido algo que ha salido, yo creo que también la pandemia de cierta manera empujó a que eso saliera más, pero seguimos teniendo miedo a ello. Si yo te digo, oye, me duele la cabeza y voy a ir al doctor, me dices, qué bueno que estés cuidando tu salud. Pero si tengo algo emocional, incluso me da pena, ¿no? Como que digo, ay, tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra. O sea, No, como cuando lo que, sugieres en tu círculo, ¿no? claro, o sea, Yo a como que amigos les digo, bajamos oye, la ¿ya vas a voz. terapia? ¿Tan mal me ves? No, güey, no te tienes que ver mal, ¿no? O sea, Claro, o seguimos pensando como, claro, vas a ir a terapia porque no estás tienes algo, pudiendo o con tu estás, vida, claro, ¿no? o estás mal de la cabeza, o sea, lo seguimos relacionando a algo como enfermedad, cuando no es así. Ir a terapia es una inversión, yo lo veo como una inversión en ti, una inversión para tener justamente esas herramientas, esa información que lamentablemente no está del todo ahí, o sí está, pero no sabemos llegar a ella, no tenemos acceso, para tener esas herramientas y entendernos. ¿Cuál es la situación de las mal llamadas, y perdonen la reiteración, pero lo tengo que hacer, de las mal llamadas terapias de conversión en México? Después de lo que se discutió en el Senado, ¿en qué situación estamos? Justamente en abril de este año se llegó al voto del Senado para la prohibición de las terapias de conversión y meter en el Código Penal de México y en la Ley General de Salud justamente una línea que habla del código, seguramente lo digo mal porque no soy experta en este tema, una disculpa, pero se metió este tema como de hablar de actos contra la orientación sexual e identidad de género. Entonces, el paso gigante en eso es que pasamos de un tema que antes era penalizado como tal y no pasaba en todo México, estaba penalizado en 18 estados de los 32, pasamos a un tema de prohibición a nivel federal.
Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, alguna persona profesional de la salud que siga haciendo este tipo de actos puede incluso suspender, o sea, puede haber una penalización de te voy a suspender, o puede haber un castigo penal como tal, ¿no? La palabra castigo no es lo mejor, pero digamos, hay un tema como de ya hay un acto penal Sí, de años de prisión prohibido. incluso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un paso gigantesco en México, porque incluso cuando veíamos que estaba penalizado, incluso en esos mismos 18 estados en donde estaba penalizado, pues se seguían Ujú. practicando. No era como que ya está penalizado, no pasa. No, por supuesto, seguía pasando. La prohibición también es maravillosa, pero va a hacer falta un cachito más. O sea, ya está prohibido y lo que hace falta es básicamente que esté en el diario oficial de la federación, lo cual quiere decir que hace falta la firma del presidente. Por favor, presidente, firme, si está viendo esto. Es súper relevante que eso pase para que ya quede súper oficial. Pero independientemente de que esté oficial, no debemos de seguir, no debemos, perdón, de dejar de hacer el esfuerzo de dar seguimiento al tema, ¿no? De decir, ok, está prohibido, pero ¿qué pasa si vemos que alguien sí lo sigue haciendo? ¿Dónde lo reportamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo les damos protocolos para que puedan tener esas herramientas? Porque también hemos visto, es parte también de la información que tenemos de la encuesta, que personas que quieren ir a terapia, uno, no es tan sencillo ir. Ojalá hubiera terapia gratuita en México, eso también sería un paso maravilloso. Uno, no pueden tener acceso. Ya que tienen el acceso, no necesariamente la persona que está dando la terapia o ayuda tiene el protocolo necesario para hablar o entender muy bien una orientación sexual o identidad de género. Entonces, esas herramientas también son cosas que debemos de ayudar a que se tengan para que las personas puedan hablar y tener las herramientas y no convertirlo en una terapia de conversión, más sí en una terapia como tal de ayuda emocional para autoentenderme, conocer mi contexto, tener información al respecto, etcétera. Para ir cerrando, creo que también un error grande que hemos cometido asociaciones, activistas, gente que vivimos en el abanico de la diversidad sexual, es recetamos o nombramos el LGBTQI más como si todos estuviéramos en las mismas condiciones. Y en ese abanico, en ese universo, las desigualdades son enormes. El territorio ganado por la población gay es uno, por la población lésbica es otro, y por la población trans es completamente diferente. Creo que hay una deuda enorme social con la población trans, que es quizás de las más vulnerables, de las más castigadas, de las más señaladas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está México en este territorio de conquistas por la equidad de derechos, por la visibilidad de la problemática en estas esferas y diferentes colores de la bandera de la diversidad? Hay muchos pasos positivos. O sea, México es un país donde, por ejemplo, hoy el matrimonio igualitario es válido en los 32 estados. Este tipo de cosas ha habido pasos muy buenos. No dejamos de ver el otro lado. Por ejemplo, México después es el segundo país después de Brasil con mayores mayores actos de odio hacia un tema de homofobia. Obviamente mencionar México en este año llevamos más de 12 transfeminicidios. Entonces, sí hay una desigualdad que debemos de mejorar. Por ejemplo, las mujeres lesbianas en México seguimos viviendo con una doble discriminación, una por el hecho de ser mujer, que ese es otro tema, ¿no? Pero este tema también como de brecha en cuanto a equidad de género sigue siendo grande en nuestro país, y entonces tienes ese lado de discriminación simplemente por ser mujer, más el tema de lesbiana. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que mejorar. Suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es otra vez romper estos hábitos, estas creencias, hacer este esfuerzo, no dejar de hacer incidencia pública, estar ahí, porque al final los derechos son humanos y todas las personas merecemos y los mismos derechos de vivir nuestra vida, de tener los mismos accesos a la salud, tener acceso a lo que necesitemos durante nuestra vida. ¿Cómo nos acercamos a Trevor? ¿Cómo apoyamos a Trevor? Muy buena
Muchas gracias. Trevor, desde nuestro lado de intervención de crisis, si alguna persona está en crisis y necesita ayuda, puede acercarse a Trevor a través de 2 maneras. A través de nuestra página de internet de trevorproject.mx, en la sección de ayuda, les abre en automático un chat para que puedan hablar con una persona de nuestro equipo de consejería y desescalar la crisis que están teniendo en ese momento. La otra manera de ponerse en contacto con Trevor es a través de WhatsApp, mandando la palabra comenzar al 55 92 25 3337 y en automático entran en ¿Podemos repetirlo, contacto. Edu? Claro, es en WhatsApp, mandando la palabra comenzar al 55 92 25 3337. En automático entran a hablar con una persona de nuestro equipo de consejería. También se pueden sumar a través de nuestro programa de voluntariado. Si quieren pasar por el entrenamiento que pasa nuestro equipo de consejería y poder ser una persona que también ayude en la interacción directa a las juventudes que están teniendo una crisis, pueden entrar a nuestro programa de voluntariado. Y si bien, obviamente, pues fondear nuestro trabajo es también una manera de ayudar y de que Trevor pueda seguir existiendo. Y ¿Se puede podamos donar a seguir. Trevor? Se puede donar a Trevor, sí. En la página está la información para donar. Ya casi está, va a estar Estamos activa. trabajando en Estamos eso. trabajando en ello, pero ya va a estar activa. En cuanto esté pero bien, sí. si nos dices cómo donar, cuándo donar y dónde donar. Sí, claro. Muchísimas gracias. Perfecto. Edu, de verdad, muchas gracias. Gracias porque siempre hablar de estos temas cuando... Yo creo que evidentemente tiene que ver mucho con lo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, ¿no? Y los que llegamos a tener la fortuna de vivir nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual de una forma más libre, creo que tenemos la obligación de ser conscientes del privilegio que eso es, ¿no? Porque no todo mundo lo puede hacer. Porque incluso en la Ciudad de México, que claro que la ponemos como ejemplo de avanzada en el país y en el mundo, hay muchas ciudades de México, ¿no? No es lo mismo ser un gay que vive en la Cuauhtémoc o en la Juárez o en la Condesa que ser un gay que vive en la Sierra de Iztapalapa o en las zonas periféricas de la ciudad. Y cuando hablamos del país, mucho más, ¿no? O sea, no es lo mismo poder expresarte y poder ser quien eres cuando vives en una comunidad rural con arraigos machistas mucho más marcados y fuertes. Y sin duda, los que tenemos la fortuna de atravesarla de una manera más libre y pacífica, tenemos la obligación de poner, de poner el punto en el foco y de que la gente entienda y conozca y aprenda que la diversidad sexual es y ha sido parte de la historia de la humanidad siempre, 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 siempre. Y que sí, en la manera en la que la miramos, la manera en la que nos acercamos y la manera en la que le damos cabida, sí le cambia, por supuesto, la historia a cualquier persona. Por supuesto, y es parte del granito de arena que podemos hacer. Por eso también es importante tener estos espacios y lo agradezco mucho de visibilidad, de representación, de no tener miedo de estar ahí abiertamente, porque eso puede inspirar a alguien más a que lo haga y que sepa que sí se puede. Y obviamente, como bien dices, las circunstancias, el entorno de que cada persona tiene es lo que va construyendo nuestra identidad, va construyendo nuestra salud mental, pero lo más que podemos hacer es ayudarnos entre nosotros. Tenemos un último dato que habla de cuando una persona joven tiene una persona adulta con quien hablar, sin juicio, validando los sentimientos de una persona, de esa persona joven, una ideación suicida puede bajar hasta en un 40%, de tener con quién hablar. Y eso es lo que podemos hacer de manera individual, ser ese lugar seguro para alguien más, de mira, conmigo puedes hablar, no te voy a juzgar, yo voy a tratar de entenderte, pero sobre todo escucharte. Eso puede salvar una vida. Y si sienten que no tienen los recursos para ser ustedes esa persona que escuche, acerquen a este joven a Trevor. Mándenle el WhatsApp, mándenle la página, seamos este camino por el que alguien puede encontrar un mejor lugar o un lugar más seguro. Muchas gracias de verdad y felicidades por el trabajo que hacen. Saben que Muchas cuentan gracias. con nosotros siempre, siempre, siempre. Y entonces cuando estén listos para que todo el mundo podamos donar, avísanos y lo difundimos y lo promovemos. Y si quieren hacer algo, métanse, escuchen, conozcan, vean, aprendan. Y esta es la única misión de este espacio y de este consultorio hoy, ¿no? Que independientemente del lado en el que nos toca estar en la diversidad sexual, podamos ser un poco más conscientes e informados para que podamos asimilarlo de mejor manera para construir un mejor escenario para todo el mundo. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.